profesionalidad y confianza son nuestras señas de identidad. Contigo día a día para que vuelvas a la carretera con seguridad. Llévate hasta 80 euros por la compra de neumáticos Michelin. La Unión, en manos de expertos. Ya saben que a pesar de estar en verano, muchas piscinas no han abierto. Por ello, muchos socorristas también se encuentran sin trabajo y los que lo tienen pues se han tenido que adaptar también a esta nueva situación. Vamos a hablar de ello en los próximos minutos. Lo hacemos con Luis Miguel Pascual. Él es el director de la Escuela de Socorristas de Segovia. Luis Miguel, buenas noches. Bienvenido. Y Marcos Pastor, él es profesor de primeros auxilios. Buenas noches. Buenas noches. Marcos, bienvenidos a los dos. Decíamos, Luismi, este verano, pues como estos meses atrás, ¿no? Un verano atípico, como todo, en una nueva situación, en esa nueva normalidad que llaman, en la que lo que primero hemos visto es que, claro, muchas piscinas no han abierto, sobre todo piscinas de comunidades, yo creo, ¿no? Que han decidido no abrir y, por tanto, ¿estáis notando realmente que hay menos contratos? Sí, realmente ha habido una disminución sustancial, ¿no? Es decir, como bien decías, principalmente las piscinas de pequeñas comunidades este año, pues muchas no han abierto, o han abierto con unas restricciones importantes, incluso piscinas de algunos pueblos y que sabemos que no han abierto, y en general han abierto todas bastante más tarde, y hombre, sí que hay una reducción del, digamos, del volumen de socorristas que se están moviendo a nivel de empleo, ¿no? Aunque luego tiene otras consecuencias, porque algunas piscinas también es cierto que han contratado socorristas de más para poder hacer esa labor de, pues, de vigilancia sanitaria, de aforos, etcétera. Y bueno, pues yo creo que una cosa ha compensado un poquito lo otro, prácticamente. Pues tenemos esa doble vertiente, ¿no? Ahora, claro, decíamos, por un lado, los que trabajáis, los que seguís trabajando, ¿cómo adaptarse a esta nueva situación? Porque claro, ahora mismo en estos meses todo es adaptarse a esta nueva situación, a esta distancia social, a las medidas sanitarias, a las medidas de seguridad. Claro, en una piscina, pues ¿cómo se hace? De momento lo que conocemos es que como usuario yo voy a la piscina, tengo mi parcela, ¿no? Para que no tenga contacto o se guarde la distancia social con el resto de los usuarios, pero claro, los socorristas ¿cómo trabajan? Porque si tienen que salvar la vida de una persona, tienen que tener contacto con esa persona. Claro, o sea, el ámbito sanitario, digamos, el de la atención con la persona es lo que más cambios ha habido, ¿no? Es decir, y el cambio fundamental es protegerse del contacto que puede hacer la víctima y evitar también que la propia víctima produzca contagio, no solamente al socorrista, sino alrededor, ¿no? Con lo cual, pues tenemos una serie de normas sanitarias que se utilizan en el ámbito sanitario también y que se trasladan de alguna manera al mundo del socorrista, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que en el caso de las piscinas, en el caso de un ahogamiento, sabemos que la transmisión del virus es principalmente por los aerosoles que se producen en el aire, por la respiración, y en el caso del ahogamiento se producen todavía más aerosoles porque normalmente la persona pues tose o tiene unas dinámicas respiratorias, o cuando se hace una reanimación se produce una mayor aerosolización, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos una serie de maniobras, os hemos traído aquí un poquito materiales para que veáis un poco las modificaciones, y sobre todo también para que los usuarios de las piscinas entiendan que esa complicación hace que la atención a un ahogado sea más complicada, con lo cual tenemos muchas más razones para ser más precavidos e intentar evitar una situación de peligro o de ahogamiento. Desde luego, decías, Marcos, también antes de comenzar la entrevista, que incluso te has traído un equipo, ¿no?, de protección como el que usan los sanitarios en los hospitales, que además eres sanitario también, ¿no?, trabajas aquí en el hospital, y claro, decías, bueno, es que es complicado, si yo me tengo que poner esto, o sea, si tengo que socorrer a una persona, pero antes tengo que irme a cambiar, pues tardo 2 minutos o 3, que para esa persona son fundamentales. Sí, el primer problema que tiene un equipo de protección es que para asegurar que está bien puesto requieres en unos 2 minutos seguros, fijo, sí o sí, porque tienes que garantizar que está todo bien sellado. A ser posible son 2 minutos más otra persona que revisa que lo tienes bien puesto. Eso implica que si luego se lo pone la segunda persona ya son 4 minutos de demora en atender a una persona. Entonces, buscar soluciones que agilicen es más fácil que utilizar el mismo EPI que se utiliza en un hospital, porque yo en el hospital tengo tiempo para ponérmelo,
pero en una playa, en una piscina, esos 4 minutos pueden ser la diferencia entre la vida o la muerte de la persona. Porque ahora mismo, ¿cuál es el protocolo? ¿O os obligan a poner los EPIs? Es decir, ¿cuál es el protocolo nuevo que me imagino que os ha llegado, como en tantos otros aspectos? ¿Cómo tenéis que trabajar ahora El socorrista mismo? tiene que estar con su mascarilla de protección todo el tiempo, como cualquier otra persona, pero en este caso más. Y en el momento que hay un incidente, el equipo mínimo que tiene que llevar es la mascarilla, guantes y la pantalla de protección, la pantalla facial, ¿no? Eso en todo momento. Eso es el equipo, no, eso sería el equipo mínimo para atender, para hacer una atención, ¿de acuerdo? Hombre, mascarilla, guantes y la pantalla de protección o unas gafas de protección como en este caso tenemos aquí, pues es un equipo que se pone en unos segundos, que hay que tenerlo disponible y que se pone muy rápido. Entonces, el cambio, digamos, ha sido cómo hacemos la atención a la víctima sin tener que protegernos nosotros, sino de alguna manera tener un sistema de barrera con la víctima, ¿no? Y esto es un poco lo que os queremos mostrar aquí, que es una sugerencia, un desarrollo que ha hecho el equipo de investigación de la Universidad de La Coruña y de Vigo, ¿no? Hay 2 grupos de investigación en socorrismo y que consiste en, digamos, proteger a la víctima con protegernos con una lámina de plástico y además utilizar el balón resucitador que comentábamos antes, que lleva un filtro de partículas que lo que hace es evitar protegernos de esos aerosoles que generan la víctima, ¿no? Pues ahora mismo, si un socorrista tiene que atender, ¿no?, a alguien que ha sufrido un ahogamiento, lo que sea, tiene que ponerse la mascarilla, la pantalla, Exacto. los guantes. Sí. También tenemos que colocar el plástico, ¿no?, digamos, para hacer un poquito de pantalla de protección y después, claro, el boca a boca, que de toda la vida, por supuesto, no se puede usar. Prohibidísimo, y el balón, ¿no?, decíamos. Efectivamente. Bueno, un poquito más complicado, ¿no?, un poquito más complejo. Lleva un poquito más de tiempo, pero nos asegura que tenemos una protección adecuada, ¿no? Madre mía, claro, es que este punto es complicado, ¿no?, porque es lo que decía Marcos antes, entre la vida y la muerte, ¿no?, pues unos segundos suponen mucho. Sobre todo que la diferencia entre ponerte tú una vestimenta o extender una manta sobre el paciente es que la manta, hablamos de segundos entre 2 personas, de estirar y se acabó. Es una especie de bolsa de basura, ¿no?, pues similar. Estiras, lo pones y puedes empezar prácticamente al instante. Si tú te tienes que vestir ya no es al instante y claro, pues estás ganando a lo mejor mínimo 2 minutos y a lo mejor hasta 4 o 5 minutos, que es una barbaridad. Me decías, Luismi, que esto es algo que habéis propuesto ahora vosotros, ¿no?, porque no se contempla en el protocolo. No, a ver, todo es muy nuevo ahora mismo, claro, y todo se está buscando soluciones, igual que en el tema, pues, de las vacunas o de los tratamientos. Sí, ¿no? se va actuando sobre la marcha. Esto es una propuesta, como muy bien decía Marcos, para intentar poder seguir haciendo la misma atención a una víctima de ahogamiento, pero ganando tiempo en el hecho de ponerte protecciones, porque es donde lo estamos perdiendo, ¿no? Es decir, de ganar esos 2 minutos que pierdes en protecciones a tener la inmediatez, como es tapar a la víctima con una lámina de plástico, con el ambulla incorporado. Es decir, ganas un montón de tiempo y seguimos atendiendo a la víctima, ¿no? Y esto es lo que han hecho el grupo de investigación de Vigo y La Coruña, de la Universidad de Vigo y de La Coruña, pues hacer esta propuesta, que de momento todavía es una propuesta, pero que nosotros hemos visto que funciona muy bien y que de hecho ya se está adoptando en algunos sitios, ¿no? Es decir, bueno, lo que traemos aquí es una lámina casera que hemos hecho nosotros mismos, etcétera, con un plástico de utilización sanitaria, pero que bueno, pues que se puede hacer perfectamente. Cualquier socorrista puede hacerla perfectamente, digamos, en su casa, para que nos entendamos, ¿no? Que agiliza mucho el proceso. Lo ideal sería hacerlo a nivel industrial, pero bueno, de momento este verano tenemos una solución rápida que puede funcionar. Pues sí. Hablábamos también antes de cómo hacerles llegar ahora esta nueva forma de trabajar, esta nueva forma de actuar a los socorristas que se han formado estos últimos meses, este año, ¿no?, y que empiezan a trabajar
este verano, o a los socorristas que ya estaban formados, pero que pues se encuentran con esta nueva situación y decís, claro, es que no hemos podido contar con cursos presenciales, con clases en las que estuvieran y pudieran probar el nuevo material y sobre todo que pudieran hacer prácticas, ¿no, Marcos? Sí, lo normal es hacer un reciclaje cada 2 años. Ajá. Si pudiera ser cada año sería mejor, pero claro, este año no se ha podido, literalmente estaba prohibido, y el no poder enseñarles directamente la técnica es muy difícil. A mí me formaron en el hospital a ponerme todo el material y fue en un grupo pequeño tardamos nuestro tiempo, ¿no? Probártelo, ver cómo te aseguras que está sellado, cómo te aseguras con el paciente. Intentar hacer esto en una videoformación o en un texto es prácticamente imposible. Dentro de lo que cabe en un vídeo, pues puede ser factible, pero en un documento es ya algo que no hay manera. Entonces, lo ideal sería poder de alguna manera enseñarlo para que puedan entender cómo protegerse ellos, cómo proteger también al paciente, porque esto es al final una doble vía, de ti a él y de él a ti. Pues vamos a ver un poquito de cómo habéis adaptado, ¿no? Os habéis adaptado a esta nueva situación y de cómo funciona ahora, de cómo es vuestro trabajo, que como decíamos es importantísimo. Siempre vemos la figura del socorrista, ¿no? Como alguien que está ahí vigilándonos, pero claro, nos vigila porque en un momento dado nos puede salvar la vida, desde luego. Nos vamos un momento a publicidad, chicos, y a la vuelta preparamos todo para que nos podáis mostrar vuestro trabajo. Enseguida volvemos. ¿Qué ha pasado hoy en Segovia? ¿Qué va a pasar mañana en Segovia? ¿Qué está pasando ahora mismo en Segovia? eldiasegovia.es. Lo que pasa, lo que pasará, lo que está pasando. Pues ahora sí, ya estamos de vuelta y Marcos y Luismi han preparado todo para mostrarnos cómo realizar un RCP, ¿no? Unos primeros auxilios en esta nueva situación. La situación sería, Luismi, hemos sacado a una persona del agua y ahora, ¿cómo se actuaría? Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido, en principio, proteger a la víctima con una mascarilla para evitar la propagación de aerosoles. Y ahora lo que hacemos es utilizar una sábana de plástico para protegernos nosotros y proteger a la víctima también, con el balón resucitador con un filtro de partículas, que lo que hacemos es pasarlo por el punto en que está marcado y las tendemos sobre la víctima, quitando mascarilla y colocando en el lugar necesario. Valoraríamos las constantes, es decir, si tiene respiración o no, y si tiene pulso, y en el caso de que no lo tenga, pues empezaríamos a hacer ventilación con el ambú, ¿vale? Correctamente, y masaje cardíaco. La reanimación se hace a un ritmo de 30 compresiones y 2 ventilaciones. 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2. ¿No? Y así seguiríamos todo el tiempo que sea necesario o hasta que la persona recupere o hasta que llegue el servicio de emergencias médicas y ya pueda atender una reanimación avanzada, ¿no? Ya medicalizada. Fenomenal. Vosotros, como hemos visto, lleváis también la pantalla, bueno, las gafas, ¿no? Todo lo que sería necesario. Faltarían los guantes en esta ocasión, ¿no? Faltarían los guantes que no tendríamos, pero bueno, lo importante es que el socorrista tiene que tener su protección personal, que es la mascarilla, mejor que una quirúrgica, una FP2, la protección de la cara, o bien con unas gafas o bien con una pantalla, sus guantes, y ya con esta lámina plástica y el resto del material podemos iniciar una reanimación con garantías, ¿no? Garantizando el cero contacto, ¿no? Efectivamente. Disminuiría mucho el contacto y además incluso no nos quita de hacer otras cosas. Podemos aplicar el masaje sobre la sábana sin perder efectividad o incluso en caso de poner un DEA se podría meter los parches por debajo quedando igualmente aislado. Correcto. Siempre tenemos la protección de la víctima en primer lugar, la atención a la víctima
garantizando que los socorristas están correctamente protegidos. Lo que estamos diciendo estos días, ¿no? Protegernos a nosotros y proteger, por supuesto, a los demás. Y esto es lo que me comentabas, Marcos, que no habéis podido realizar las clases prácticas, ¿no? Para que la gente pues haga lo que habéis hecho vosotros aquí y sepa cómo se trabaja. Claro, pues habría sido lo ideal hacer una pequeña práctica, pues como esta demostración. Son 5 minutos por persona, pero claro, lo justo. La distancia social nos Y sobre todo limita. en los sitios donde hay varios socorristas es muy importante la coordinación entre los dos, entre el equipo, para saber, bueno, pues el material, quién lo utiliza, quién lo trae, quién lo organiza, y eso en este caso es lo que nosotros más trabajamos dentro de los cursos de formación. Pues chicos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por traer todo el material y por hacer esta pequeña demostración que, como hemos dicho, significa la diferencia, ¿no?, entre la vida y la muerte. Hacéis un gran trabajo y de verdad, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Nos vamos un momento a publicidad, enseguida volvemos, no se vayan.